Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que le estén pasando de lo mejor. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106.9 FM Radio. Qué bueno estar con todos ustedes. Estamos en esta mañana de martes 25 de junio. Hoy sí tenemos un cielo, considero, a un 100% despejado. Prácticamente ni nubes se ven, por lo menos en el sur poniente de San Salvador. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez, inmenso el gusto de estarles acompañando en esta mañana, donde vamos a tener una muy buena conversación, y ni más ni menos que con un invitado muy especial para nosotros, invitado de lujo y que apreciamos mucho. Hoy está el politólogo doctor Napoleón Campos con nosotros. Buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Gracias a 106.9 por la invitación. A mí me da un enorme gusto, después de largo tiempo, estar contigo reinaugurando mi regreso a programas en vivo en El Salvador, aplaudiendo estos esfuerzos democráticos de la prensa independiente como tu medio. Así que aquí estoy a la orden, y muy buenos días a las amigos y amigas, y mandando un sentido pésame tanto a las víctimas más recientes de los temporales en el país, a sus familias, y también mi sentido pésame a los miles de víctimas por las violaciones a los derechos humanos que están en curso en el país. Bueno, doctor Napoleón Campos, gracias por aceptar nuestra invitación. Por supuesto que podamos compartir con todos los oyentes de la radio, que bueno, tenemos la oportunidad de poder compartir y hacer un análisis de lo que está pasando para nuestro país, todo en el marco del 1 de junio para acá. Y van a decir, ¿y qué pasa con el 1 de junio? Bueno, es la toma de posesión, y también podemos ver El Salvador desde el 1 de junio, pero desde la dimensión internacional, desde el punto o la vista del ámbito internacional, que mucho compete, mucho interesa a cualquier país del mundo, y más a los países en vías de desarrollo como El Salvador. Bueno, el segundo periodo que asume Nayib Bukele, ¿cómo lo ve la comunidad internacional esto, doctor? Bueno, Francisco, la comunidad internacional ha estado relativamente dividida, no solo por el 1 de junio, sino que por la acumulación de hechos que se han venido sucediendo lamentablemente en El Salvador desde que el señor Bukele tomó militarmente la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del 2020. Ese es el punto de inflexión en el deterioro del Estado de Derecho en el país, en el respeto a la Constitución. Y ese fue como el pistoletazo de salida que lamentablemente terminó siendo coronado, y lo explicaremos este 1 de junio, porque ante todas las prohibiciones constitucionales que ya tú en cabina has tenido a prestigiosos juristas constitucionalistas salvadoreños, a quienes les envío mi abrazo y mi saludo, mi solidaridad por su valentía, por su gallardía, por su hidalguía intelectual, académica y como abogados, como gremio. Está muy claro que lo que tenemos del 1 de junio, Francisco, significa la apertura de una etapa de lo que se llama régimen de facto. Es imposible para este servidor y para muchos poder calificar como un segundo mandato, como una reelección genuina y auténtica del señor Bukele,
cuando lo que ha sucedido es justamente lo contrario. Él está allí, lleva 20 y tantos días, 25 días, usurpando la jefatura de Estado. Ya no podemos guardarnos estos términos porque el 1 de junio, Francisco y amigas y amigos de 106.9, arrastra lo que me permitirás explicar graves repercusiones internacionales para El Salvador, que de hecho ya se están padeciendo en términos de inversión extranjera directa que ha huido del país y que no va a llegar más, porque los inversionistas no van a destinos, a nichos económicos donde reina la inseguridad jurídica. Y El Salvador está marcado por la inseguridad jurídica desde el momento en el que hay una usurpación del poder. En ese sentido, la comunidad internacional, regresando a ese ramal fundamental, donde muy bien has colocado tú la plática, Francisco, y desde el que mejor tu servidor puede ilustrar a la población salvadoreña, es que si bien se presentaron un número muy limitado de jefes de Estado y de gobierno a reconocer políticamente al señor Bukele el 1 de junio, ya vimos que el presidente de Ecuador ya puso reversa, ¿verdad? Y ya vamos a llegar a ese punto. Pero está claro que la gran mayoría de jefes de Estado y de gobierno de Centro, de Suramérica, de Norteamérica, de Europa, Japón, Corea del Sur, es decir, hablamos de nuestros aliados, hablamos de los amigos de El Salvador y de Centroamérica desde los acuerdos de paz. Esos estuvieron ausentes del 1 de junio. Y lo que hubo es delegaciones que cumplieron el ceremonial diplomático, pero que no brindaron el reconocimiento político que el señor Bukele quería o necesitaba. Incluso debemos decirlo, ¿verdad? Con todo respeto, pero la delegación de los Estados Unidos al 1 de junio fue una delegación de tercer nivel, es decir, porque el segundo nivel hubiese sido la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris, que es la comisionada por el presidente Biden para atender el plan para Centroamérica, para atender las alianzas políticas de Estados Unidos en la región. Y ella no estuvo allí presente. Entonces, aquí entramos entonces al tema de que estamos a 24 horas, Francisco, y por eso es muy oportuna esta jornada de reflexiones, de análisis y de revisar la perspectiva al corto y a largo plazo del país, porque estamos en el esfuerzo en el exterior de que esta ruptura constitucional, este quiebre democrático, este secuestro absoluto que hay de las instituciones públicas por el señor Bukele, por el señor Ulloa, y ya vamos a entrar luego a los temas de política exterior, pero mientras tanto, es este quiebre, esta ruptura, esto que llama la Constitución de la República de El Salvador en su artículo 87, la transgresión, pues bueno, debe ser vista bajo la lupa, bajo el prisma de la Carta Democrática Interamericana por la Asamblea General de la OEA, que comienza mañana en Asunción, Paraguay. El tema de El Salvador ya comenzó a ser mencionado desde el día de ayer en lo que se conoce como las reuniones al margen de la Asamblea General. Y hoy es el día que el secretario general de la OEA, recordemos lo grave que ha sucedido, y por eso también hay que decirlo, no estuvieron presentes el 1 de junio en San Salvador ni el doctor Almagro, secretario general de la OEA, ni el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Es decir,
la falta de reconocimiento político internacional del señor Bukele, del señor Ulloa, es gravísimo. A tal punto, Francisco, y este paréntesis es importante, 3 días después, el 4 de junio, estaba aterrizando en el aeropuerto de San Petersburgo, Rusia, el señor Félix Ulloa. Es decir, buscando el reconocimiento político como vicepresidente de facto, ¿verdad? Porque él también está usurpando la jefatura de Estado. Estaba buscando el reconocimiento político internacional de Rusia, del tirano ruso Putin, que tiene una orden de captura internacional desde La Haya por la Corte Penal Internacional, Francisco. De hecho, si tú abres redes sociales, yo me permití hace una hora, nos amanecimos en el continente americano con la noticia de que esta misma Corte Penal Internacional, que persigue ya a Putin por crímenes de guerra en Ucrania, ha dictado también órdenes de arresto contra el exministro de Defensa de Putin y contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia por estos mismos crímenes. Entonces, Francisco, el hecho de que se mencione ya El Salvador, de que la ciudadanía democrática de dentro y de fuera del país, hablemos con congresistas, de países democráticos, hablemos en ministerio, tengamos las puertas abiertas de ministerios de Relaciones Exteriores, de países, de gobiernos, de países democráticos, que también nos puedan escuchar altos funcionarios de los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el BID, en la rogatoria de que examinen la incompatibilidad de seguir otorgando recursos, créditos de manera irresponsable a El Salvador cuando se está con este deterioro constitucional, democrático, institucional, es importante, porque al final, Francisco y amigas y amigos de 106.9, de lo que se trata es de restaurar la democracia del país. Es decir, y aquí quiero llegar a un punto de reflexión importante, Francisco, recordando el 9 de febrero del 2020 y el día de hoy. Y es que en este siglo XXI, a estas alturas de la tercera década del siglo XXI, ningún país, Francisco, óigase bien, ni Rusia, ¿verdad?, ni Corea del Norte, ni Nicaragua, ni Venezuela, es un país vivible, civilizado, viable como una tiranía, como una dictadura, como un régimen de facto, como un régimen antidemocrático, como un régimen, y esto es grave, Francisco, aislado internacionalmente. El punto es que el señor Bukele, el señor Ulloa, sus cómplices, han llevado, cada vez que ellos violan la Constitución, cada vez que ellos violentan las leyes del país, a su vez están violando los tratados y convenios internacionales. El que no respeta, Francisco, y quiero dejar esto en la mente y en el corazón de las amigas y amigos que nos están escuchando, y por eso estamos llamados a hablar, por eso estamos llamados a debatir, Francisco, por eso estamos llamados a actuar dentro y fuera del país por la democracia de El Salvador, para restaurar esa vida constitucional de manera imperfecta, Francisco, porque está claro que el país venía construyendo una democracia que estaba en una fase joven, imperfecta, y que hay mucho, pero mucho que aportaron al actual deterioro todos los errores que cometieron los gobiernos anteriores. Pero tampoco a mí me queda duda de algo claro,
que aquí ha habido desde el 9 de febrero del 2020, Francisco, un interés deliberado, óigase bien, Francisco, un interés deliberado por destruir la democracia en El Salvador. Ha habido un interés deliberado por saltarse las normativas de transparencia, las normativas de rendición de cuentas para saquear el dinero público. A mí me queda absolutamente claro que el proyecto del Bitcoin ha tenido, y qué lamentable que hasta se prestó de cómplice el Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿verdad?, aportando para la operación fraudulenta del Bitcoin más de $200 millones. Pero me queda absolutamente claro que detrás de ese proyecto hay intereses de economía oscura. Entonces, Francisco, sí ha habido, porque mira, desde otro ángulo, a mí me lo han dicho en cancillerías de países, de gobiernos democráticos, los últimos meses. ¿Qué le costaba al señor Bukele si de verdad eran ciertas las encuestas? Si de verdad era cierta su popularidad, ¿por qué no cumplió la Constitución y se fue a su casa el pasado 1 de junio? Y pudo haber habido alguien, si de verdad era eso cierto, pudo haber alguien, un candidato de sus filas, de su partido, y hubiera ganado en buena lid las elecciones. Pero ¿por qué eligieron la vida de desmantelar la democracia? ¿Por qué eligieron el camino de violentar y transgredir la Constitución y las leyes de la República? ¿Por qué están aislando internacionalmente al país, generando más pobreza, generando desempleo, ahuyentando a los inversionistas? Es decir, a mí, insisto, Francisco, ¿verdad?, y es muy lamentable tener que decir esto, y lo digo por mis años, y lo digo, Francisco, y amigas y amigos, porque soy la generación yo soy parte de la generación de la guerra civil. Yo soy parte de la generación que con mucha expectativa, a mis 28 años, vi firmar los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, con esa esperanza que dejábamos atrás un pasado de violaciones masivas a los derechos humanos, del asesinato de 70,000 salvadoreños de cualquier ideología, de cualquier bando, el asesinato de Monseñor Romero, el asesinato de los padres jesuitas de la UCA. Es decir, todo eso se le puso de alguna manera fin el 16 de enero de 1992. Y lamentablemente los acuerdos, incluso como yo he señalado los últimos meses, también el señor Bukele, el señor Ulloa y sus cómplices han también violentado los acuerdos centroamericanos por la paz regional de Esquipulas I, de Esquipulas II, y como yo lo he señalado, incluso ante la Corte Centroamericana de Justicia, les presenté un escrito señalando que estaban violando el Tratado Marco de Seguridad Democrática, uno de los tratados secundarios, pero que son pilares de la integración centroamericana. Doctor Campos, después de esta rápida vista que se puede tener, hemos hablado de diferentes contextos, países que deberían de importar o no, dependiendo del punto de vista que cada quien lo quiere ver, pero las realidades son completamente diferentes. Pero me llamó mucho la atención lo que dijo el presidente de Ecuador en un artículo de un periódico, en una nota periodística, donde se expresa de una manera no acostumbrada a lo que está el gobierno de nuestro país, pero posteriormente salen las autoridades de Ecuador a decir que fueron declaraciones desafortunadas, pero prácticamente a tratar de sacar de la palestra o del contexto las declaraciones de Noboa, el presidente de Ecuador. ¿Qué pasó ahí, doctor? Bueno,
que yo quiero ser muy sincero en esto, ¿verdad? Yo llevo décadas, Francisco, de estar en los pasillos internacionales, algunas veces como consultor internacional, otras veces como funcionario internacional, otras veces en el marco de procesos y diálogos entre parlamentos, congresos, asambleas legislativas de América Latina y Europa, otras veces de manera privilegiada asesorando algunas políticas públicas de gobiernos en América Latina y por supuesto formándome como académico. Y Francisco, más allá de lo anecdótico, tengo todo el bagaje para decir que esas declaraciones tan sinceras a no cualquier periodista y a no cualquier medio, es decir, la revista The New Yorker, el neoyorquino, es la revista más popular, más del metro de Nueva York, ¿verdad? más de las esquinas, de los estancos, como se dice en España. Entonces, lo que el señor Noboa dijo es lo que vio y es lo que vieron todos el 1 de junio, ¿verdad? Incluso yo creo que quizás el término engreído es el término menos importante del reconocimiento que de verdad hizo el señor Noboa de que lo que él vino a atestiguar, porque hay que decir algo, Francisco. ¿A qué fue a San Salvador el señor Noboa? ¿Verdad? Él fue a agradecerle a Bukele que en la votación en el Consejo Permanente de la OEA en Washington, en el que se trató la incursión militar que él... Hoy todo tiene sentido, doctor. Exacto, que él protagonizó, ¿verdad? Incursionando militarmente en la Embajada de México en Quito, ¿verdad? En esa votación El Salvador se abstuvo. Y eso es, y por cierto, que eso provocó, quiero decirte, eso provocó un enojo mayúsculo en el gobierno de López Obrador, en México, ¿verdad? Donde hay una suerte, y ya ves que incluso iba a viajar el 1 de junio a El Salvador la secretaria de Relaciones Exteriores, Bárcenas, ¿verdad? Y la bajaron del avión cuando supieron que iba. Estos son entretelones de la política internacional, Francisco, que me permito compartir contigo por vez primera en El Salvador. Pero quien se iba a subir al avión en el aeropuerto de la Ciudad de México para ir a Comalapa era la ministra de Relaciones Exteriores, y la bajaron del avión y pusieron a una funcionaria de tercer nivel. ¿Por qué? Por la confirmación de la llegada del presidente Noboa y por este tema, por este conflicto, ¿verdad? Entre Ecuador y México, que ellos entenderán, ¿verdad? En algún día, pero ese conflicto se encarnó el 1 de junio también en El Salvador. Ahora, si estamos ya a minutos, además de la Asamblea General de la OEA en Paraguay, estamos a minutos, Francisco, de conocer la sentencia. Ya sabemos que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, es ya un criminal convicto, como lo es Donald Trump. Si estamos también ahora, y esto va a ocurrir también mañana, Francisco, ¿verdad? Esto hay que irlo poniendo entonces en perspectiva. ¿Y por qué? Y tú lo dices muy bien, bueno, pero ¿y por qué ciertos procesos son importantes? Bueno, quiero detenerme en un minuto con el caso de Juan Orlando Hernández. El señor Bukele y el señor Ulloa y sus cómplices han venido utilizando partes de guiones de desmantelamiento democrático, unas partes del guión venezolano, otras partes del guión de Nicaragua,
pero han utilizado unas partes sustantivas del guión de Juan Orlando Hernández en los puntos claves que ahorita te explico en un minuto. Uno, lo que hicieron los diputados de Nuevas Ideas el 1 de mayo del 2021, que lo hizo en su momento Juan Orlando Hernández, que fue destituir magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Dos, que los magistrados que él impuso con sus diputados aliados, es que el guión es idéntico, con sus diputados aliados, pusieran magistrados leales, con un solo objetivo, idéntico a los sancionados por la lista Engel, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y sus miembros de la Sala de lo Constitucional. Que le inventaran a Juan Orlando Hernández un aval para la reelección inmediata y consecutiva que también prohíbe la Constitución de la República de Honduras. ¿Cuál es el desenlace, Francisco? Años después, ¿verdad? Que por un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da la razón a los magistrados destituidos por Juan Orlando Hernández. Esto ha ocurrido hace unos meses. De tal manera que la Corte Interamericana, el máximo tribunal, Francisco, de justicia en el sistema interamericano, le da la razón a estos magistrados, lo que significa que temprano o tarde los magistrados destituidos por Nayib Bukele y sus diputados, porque el caso es idéntico, ¿verdad?, también van a recibir la justicia debida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿dónde está Juan Orlando Hernández? En prisión, Francisco, por narcotráfico, por haber negociado con el crimen organizado, que es lo que algunos dicen que es lo que va a terminar siendo revelado en los casos que se ventilan contra líderes pandilleros de El Salvador en Nueva York y en Nueva Jersey. ¿Debería entender entonces que El Salvador debería de verse en ese espejo? Por supuesto, por supuesto. Y nos guste o no nos guste, ¿verdad?, pero lamentablemente este deterioro, este proceso de inconstitucionalidad nos va a llevar, yo estoy casi seguro, a un desenlace como ese. Y por eso los salvadoreños, las salvadoreñas, que somos democráticos y que además estamos decididos a defender la Constitución, porque aquí hay un punto importante, Francisco. Aunque hoy ingrese la reforma a la Constitución, dado que el 248, ya te lo han dicho a ti, cantidad de entrevistados en cabina y fuera de cabina, Francisco, el 248 nos indica que el sistema y la forma de gobierno no son reformables. Entonces, aunque ellos ya hayan incluso reformado el 248, esa reforma es espuria, es ilegal, es inconstitucional, es ilegítima. Entonces, aunque ellos reformen la Constitución y cambien lo que quieran cambiar, la Constitución de 1983, con sus reformas por los acuerdos de Chapultepec de 1992, va a seguir reinando en el país. En ese sentido, debemos de estar tranquilos y no impacientes de que estamos en el lado correcto de la historia, de que quienes defendemos la democracia, quienes defendemos, Francisco, la vigencia del respeto a los derechos humanos, quienes estamos mostrándole al mundo la realidad de El Salvador, estamos del lado correcto de la historia. Y que El Salvador, Francisco, en esta primera gran conclusión de trabajo, Francisco, es, amigos y amigas, que El Salvador no tiene futuro como una tiranía, como una dictadura, como un régimen de facto y como un sistema perverso que viole los derechos humanos
de personas inocentes, Francisco, porque no estamos hablando de criminales, Francisco, es que los últimos años en El Salvador ha habido un patrón sistemático de violaciones de las libertades y garantías fundamentales, de los derechos civiles, para ponerlo en términos de Estados Unidos, de los derechos humanos, para ponerlo en términos universales, de personas inocentes, entendiendo por personas inocentes, Francisco, personas sin antecedentes penales, sin nexos criminales, lo cual significa, Francisco, algo todavía más grave, que ha habido una intención deliberada de violar esos derechos. Y lo peor, y hago un llamado a los oficiales de la PNC, Francisco, y a los oficiales de las Fuerzas Armadas, porque algunos les han lavado el cerebro, les han dicho que son jueces de la calle, y algunos, como ya lo hemos visto, se han dedicado a violar derechos humanos, a violar menores de edad, niñas. Es decir, no les ha importado jugar con el máximo derecho establecido por las normativas internacionales y, si tú quieres, hasta por las religiones del mundo, que es el derecho a la vida. Y esa violación del derecho a la vida, ese interés deliberado, Francisco, por violar el derecho a la vida, es quizás lo más grave que al final arrastramos entre el 9 de febrero del 2020 y este día del mes de junio del 2024. Doctor, en su último artículo, cuando un sí es un no, publicado en el diario de hoy, ¿a qué se está refiriendo realmente en este artículo? Me estoy refiriendo a gran parte de lo que acabo de mencionar en términos del reconocimiento internacional. Me estoy refiriendo a que hay, por un lado, hay que decirlo con mucho cuidado esto. Cuidado en el sentido de que, mira, El Salvador fue un ejemplo de la construcción de la paz. Es que recordemos un punto sustancial de nuestra historia, Francisco, que se nos olvida. No somos Costa Rica, que hizo su guerra civil en 1948 y comenzó a construir de manera muy adelantada, muy visionaria, sus bases democráticas. Yo recuerdo cuando llegué a estudiar a México en los 80, en el expulsado de El Salvador, como fuimos expulsados cientos de miles de salvadoreños en aquel momento por la guerra civil, así que a mí de migraciones y nadie me puede cuestionar, y de exilios nadie me puede cuestionar, porque tengo en el morral, Francisco, acreditadas esas experiencias de vida. Yo me fui a encontrar con chilenos, uruguayos, argentinos, que hablaban del retorno a la democracia. Claro, porque sus países en el Cono Sur habían experimentado periodos importantes de su historia bajo democracia. Con El Salvador y con Nicaragua y con Guatemala no fue así. Nosotros vivimos desde la independencia de España sometidos a caudillos, sometidos a violencia gubernamental. Y entonces los acuerdos de Esquipulas I y II y los acuerdos de Zapoa para Nicaragua, de Chapultepec para El Salvador y los acuerdos de Madrid para Guatemala, Francisco, significaron, óigase bien, la oportunidad de construir democracia y sociedades pacíficas y menos violentas por primera vez, Francisco, en casi 2 siglos de vida independiente. Entonces, ¿por qué un sí es un no? ¿Verdad? Porque los países amigos no quieren romper con El Salvador por el pueblo. Y además, hay que decirlo, Francisco, por lo invertido.
por las inversiones realizadas. Nos acompañaron con dinero, con proyectos, con recursos, con asistencia financiera y técnica para salir de la guerra y entrar a esa construcción que acabo de indicar de la paz y la democracia por vez primera en nuestras historias nacionales y en la historia de Centroamérica. Y mira, va a pasar algo muy interesante en la Unión Europea. Tú te diste cuenta que hace muy pocos días hubo votaciones en los 27 países europeos para elegir eurodiputados, una nueva legislatura del Parlamento Europeo. Y te voy a decir una cosa de las más interesantes, ¿verdad? Porque ha sido criticado por pusilánime, pero viene al caso. El actual jefe de la diplomacia europea, que es un español, ¿verdad? Y quien está siendo impulsada para el relevo es la actual primera ministra de Estonia, a quien Vladimir Putin le ha recetado una orden de captura. Porque ella, como líder política de Estonia, que es un país chiquito, pero que ha vivido la bota militar de Moscú, ¿verdad? Desde la época de los zares, la época soviética bolchevique y ahora, ¿verdad? Bajo las amenazas, ¿verdad?, militaristas de Putin, ella tiene una orden de captura emitida por un juez leal a Putin porque ella tomó la decisión, junto con su pueblo, de derribar los monumentos soviéticos en territorio soberano de Estonia, ¿verdad? Entonces, curiosamente, ella es casi seguro que va a ser nombrada como nueva alta representante de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. La realidad es dinámica y creo que teniendo ella una posición, además te diré, su mamá fue enviada a realizar trabajos forzados de esclavitud en Siberia durante el periodo soviético. Entonces, con ella, y por eso la realidad es dinámica, Francisco, vamos a tener por parte de la Unión Europea un aliado en ella que va a saber enfocar, que este es el punto grave que dije hace 15 minutos, que en algún momento lo íbamos a llegar a él, y es, Francisco, el tema de Rusia y de China en estos momentos. Yo quiero dejar absolutamente claro, aquí ya poniéndome más el sombrero de ciudadano del mundo, Francisco, que somos todos, ¿verdad? Y es que no tenemos nada ni contra Rusia ni contra China, pero sí tenemos todo contra un tirano como Putin y contra un partido comunista de China que tiene señalamientos graves de abusos a los derechos humanos con grupos étnicos, ¿verdad? La última matanza de estudiantes contra jóvenes en la plaza de Tiananmen. Es decir, tenemos todo para desconfiar de estos acercamientos del señor, si los teníamos cuando eran gobierno, ¿verdad? Estos acercamientos de Bukele y Ulloa con Rusia y China, si los teníamos antes del 1 de junio, Francisco, con mucha más razón los vamos a tener ahora que en El Salvador existe un régimen de facto, porque definitivamente tampoco en política exterior las acciones que ellos ejecutan tienen una legitimidad internacional. Y esto es un punto muy serio, ¿verdad?, que tarde o temprano va a ser abiertamente discutido en la comunidad internacional. Y esto es la fase que arranca, propiciada por el 1 de junio, en Asunción, Paraguay, en las próximas horas, donde países amigos de El Salvador, gobiernos democráticos, reuniones, insisto, entre comillas, así se les denomina, al margen
de la Asamblea General, que son decenas, hay reuniones del sector privado, empresarial, hay reuniones académicas, hay reuniones sobre derechos humanos, se reúne la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, porque se van a elegir magistrados del Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, siendo Asunción, Paraguay, durante una semana, el epicentro geopolítico del hemisferio americano, es importante que por fin pueda entrar El Salvador, porque es imposible, Francisco, aunque gasten millones de dólares en publicidad y en propaganda. Mira, yo he visto cosas sorprendentes. He visto partes traseras de autobuses en Panamá y en Santiago de Chile, ¿verdad?, con publicidad pagada a favor del señor Bukele, ¿verdad? Es decir, yo he visto en Buenos Aires, pude registrar que hablaban personas que con X nombre y con X apellido en programas de debate. Tú sabes la fuerza de la prensa independiente argentina, ¿verdad? Longobardi, es decir, personajes ilustrísimos, ¿verdad? Jorge Lanata, etcétera, que así como observaban acciones erráticas del kirchnerismo, ahora las están enfocando sobre el señor Milei y les siguen preguntando qué fue a El Salvador, ¿verdad?, a hacer usted el 1 de junio, y le están diciendo a la señora Bullrich, que llegó hace poco a la megacárcel de San Vicente, ¿y usted qué fue a hacer allí, hombre? ¿Cómo se le ocurre que en Argentina usted va a poder implementar un modelo de mano dura que signifique violar derechos humanos de argentinas y de argentinos inocentes, ¿verdad? Cuando tú lo sabes, en Argentina, bueno, Maradona fue un paladín, Francisco, tú que estás también en el mundo del deporte. Maradona fue un crítico de la dictadura militar en Argentina, ¿verdad? Entonces, en Argentina el tema de los derechos humanos es asunto de dignidad histórica, de dignidad nacional. Entonces, las cosas no son como la publicidad los pinta, las cosas no son como la propaganda del señor Bukele las pinta, y creo que ese es un tema aquí, si quieres tú, muy de política, ¿verdad? Y es que creo que ese es el punto que más les preocupa a ellos, porque podrán tener control desde CAPRES sobre el resto de órganos e instituciones del Estado, pero no tienen control sobre la política internacional. Y el hecho, ya que iniciamos este segmento hablando de Noboa, el hecho de que alguien de las credenciales de Noboa, un tipo que, como él dice, nunca debió llegar a la política, lo hizo por Ecuador, un tipo que viene de las familias más acaudaladas de verdad, ¿verdad?, de Ecuador, con negocios históricos en varios ámbitos de las exportaciones ecuatorianas, alguien que le meta reversa a su visita a El Salvador es muy significativo. Porque al final, si tú dices, ¿por qué no llegó Boric al 1 de junio en San Salvador? ¿Por qué no llegó Petro? ¿Por qué no llegó Lula, Francisco? ¿Verdad? Brasil es el gran gigante, ¿verdad? Porque están convencidos, ¿verdad?, en no pocos gobiernos del hemisferio americano y en no pocos gobiernos europeos, de que pasada esta fase y al ver que El Salvador, porque si hoy reforman la Constitución, si hoy hay plenaria legislativa en El Salvador y hoy, en la víspera de la reunión de la OEA, reforman la Constitución, allá a mí me han llegado rumores fidedignos, ¿verdad?, de fuentes confiables de San Salvador, que van a reformar 82 artículos, que 88, que 100 no sé cuánto, los que sean, ¿verdad? Esa reforma va a ser espuria, ¿verdad? Pero podría ser al final una decisión que tomen en desesperación
de que en el ámbito internacional las cuentas, ellos saben que nunca le salieron, y ellos saben que aliarse con Rusia, aliarse con China, con las credenciales de Putin y con las credenciales del Partido Comunista de China, Francisco, no es en beneficio de El Salvador, pero que sí pueden ser regímenes que les puedan inyectar algunos recursos para seguir ganando tiempo. Porque esa es la palabra, Francisco. Esos eran los términos de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? El 2020, ganar tiempo. Pero lamentablemente esa es la gran frase que les queda a quienes deciden violar la democracia y violar la vida constitucional de un país, quedarse a ganar tiempo para simplemente reproducir el régimen de facto, en lo que se terminan convirtiendo, porque no tienen manera de sobrevivir si no es violando la ley y violando la democracia. Quisiera, doctor, aprovechando de que nos mencionaba que mañana en Asunción, Paraguay, va a haber la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Y la sociedad civil de El Salvador ha emitido un comunicado, una carta, donde se le ruega a la comunidad internacional que la violación constitucional y democrática perpetuada por Nayib Bukele sea examinada bajo la Carta Democrática Interamericana y tratados como los acuerdos de asociación de la Unión Europea y el CAFTA Estados Unidos. Nos cuenta esto de la sociedad civil, porque la sociedad civil es la que debe de jugar un papel trascendental para el futuro de El Salvador. Exactamente, y recordemos, Francisco, que sociedad civil somos todas y todos. Y por eso yo mencionaba desde el primer minuto de esta agradable entrevista, Francisco, que estamos llamados a analizar, a pensar, a discernir, pero también a actuar. Y en ese sentido yo creo que esa exhortación, esa rogatoria, esa súplica que hace la sociedad civil de El Salvador a que se mire al país desde los instrumentos internacionales de defensa de la democracia, son importantísimos, trascendentales e históricos. En ese sentido, yo estimo que ese llamado, no importa si lo recoge por ahora ese llamado un gobierno amigo, hay que decirlo, el señor Almagro tiene, olvidé decirlo y ahora es un buen momento de recapitular ese punto, Francisco. Al señor Almagro fue a quien le canceló las ICIES, el señor Bukele. Es decir, y quedó muy claro de que cuando el equipo de las ICIES comenzó a investigar casos de corrupción anteriores al 2019 y durante el ejercicio del gobierno 2019-2024 hasta ese momento, y se encontró con evidencias de corrupción y de impunidad en las altas esferas del gobierno del señor Bukele, en ese momento el señor Bukele procedió a cancelarle al señor Almagro las ICIES. Entonces, la comunidad americana, el hemisferio americano expresado en la OEA, Francisco, tiene un punto de reivindicación con El Salvador. La Carta Democrática Interamericana habla desde el respeto al Estado de Derecho, el respeto a las constituciones, el respeto a los derechos humanos, la vigencia de las libertades y garantías fundamentales, porque recordemos algo, Francisco, la Carta Interamericana Democrática hunde sus raíces en el Pacto de San José, que es ley de la República de El Salvador desde 1978. Y fíjate que pasó algo curioso, porque precisamente el Pacto de San José
le da dientes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es quien lleva los casos a la Corte, ¿verdad? La comisión está en Washington, la Corte tiene su sede en San José, Costa Rica, y en ese momento tan crítico también de la historia de El Salvador, 1978, el gobierno del general Carlos Humberto Romero se vio obligado, Francisco, a abrir las puertas del país, a abrir las puertas de las cárceles, para que un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizara lo que técnicamente se llaman inspecciones, observaciones de campo, in situ, es decir, en el lugar, en el terreno, en el sitio. Y ese es el punto donde estamos, curiosamente, ¿verdad? 46 años después, ¿verdad? Porque no se trata de la megacárcel de San Vicente, se trata de ir a inspeccionar Izalco, se trata de ir a inspeccionar a Panteos, se trata de ir a inspeccionar el Penalito, de tal manera que un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fundamentado en el Pacto de San José y fundamentado en la Carta Interamericana Democrática, pueda también realizar este ejercicio en el terreno en materia de derechos humanos. Lo mismo es que, mira, Francisco, todos los instrumentos internacionales que vinculan a El Salvador con el mundo global tienen cláusulas democráticas, una de mayor profundidad que otras. El acuerdo de asociación con la Unión Europea, Francisco, no tiene cláusulas democráticas, tiene un pilar político, que es todavía el desarrollo de un instrumento dentro de un macroinstrumento, que es el acuerdo de asociación, que tiene un pilar comercial también y un pilar de cooperación. Entonces, Francisco, imagínate que en el caso de la Unión Europea estamos hablando de un pilar político completo que comprende lo que acabamos de hablar: democracia, Estado de Derecho, transparencia, rendición de cuentas, derechos humanos, pero también los instrumentos que hemos suscrito con los Estados Unidos tienen esas cláusulas democráticas. Y tenemos este gran instrumento donde nos debemos de cobijar, salvadoreñas y salvadoreños, nicaragüenses, etcétera, que es la Carta Interamericana Democrática, invocar la Carta. Y por ello este petitorio, que me parece histórico, que la expresión de la sociedad civil hacia el exterior pueda decirle a congresistas y gobiernos de países democráticos: por favor, nos urge que examinen a El Salvador bajo la lupa de la Carta Democrática Interamericana, y los puntos primeros a revisar son Estado de Derecho, respeto a la democracia, respeto a los derechos humanos. Este es el momento decisivo, ¿verdad? Creo yo, Francisco, este es el pistoletazo de salida de la sociedad civil de El Salvador, Francisco, para cobijarse, y yo hago este llamado a las salvadoreñas y salvadoreños democráticos a que no duden en usar los instrumentos internacionales para defender sus libertades y garantías fundamentales, y para defender la democracia y la vigencia del Estado de Derecho en el país. En ese sentido, Francisco, también está de por medio, yo creo, y no quiero despedirme de la audiencia de 106.9 en esta mañana del 25 de junio, Francisco, sin indicar que también está de por medio la libertad de prensa y la libertad de expresión del país. Yo allí leí un sondeo, quizás más cualitativo que cuantitativo, donde se decía que
la gran mayoría de salvadoreños tienen el temor de hablar, tienen el miedo de hablar, ¿verdad? Porque si hablan, expresan la verdad, expresan sus sensaciones de sumisión, de miedo, de terror por lo que se ha inyectado, por las políticas públicas que se han inyectado, si expresan su recelo ante las evidentes mentiras, Francisco. Incluso, imagínate, se ha mentido sobre algo tan básico sobre la vida, Francisco, como el número de contagiados del COVID-19, el número de fallecidos por COVID-19. Incluso se ha llegado a mentir hasta sobre meteorología, sobre milímetros de lluvia que caen en comparación con otros eventos naturales en el pasado. Es decir, está de por medio también la libertad de expresión y de prensa, Francisco, y en ese sentido, mi respeto y admiración por ustedes, por los medios de prensa independiente de El Salvador, que por igual, como muchos, llevamos décadas de historia, de escribir historia, y estamos llamados a escribir historia en este momento tan grave de la patria. Doctor, quisiera aprovechar los últimos 2 minutos, 3 minutos que tenemos de algo que no estaba en la agenda, pero ayer obtuvo su libertad el fundador de Wikileaks, Julian Assange. ¿Merece algún comentario de esto? Bueno, mi comentario parte de que aceptó ser culpable de conspirar contra la seguridad de los Estados Unidos. Y eso es un punto, ¿verdad? Algunos, con justa razón, están celebrando la otra mitad de la naranja partida, de la manzana partida, que es la libertad de Assange. Pero una cosa muy diferente, Francisco, es la libertad de expresión, la libertad de prensa, y otra cosa muy diferente es conspirar, ¿verdad? Y eso creo que marca este caso, que así como El Salvador salió de la guerra a la paz, Francisco, y se escribieron tesis doctorales, tesis de maestría, tesis de grado, que a este servidor le ha tocado tutelar en diferentes momentos de los últimos 30 años, así también creo que el caso Assange va a llevar a que se escriba muchísimo más, ¿verdad? El hecho de haber aceptado culpabilidad me parece que es el punto fundamental del cual se deriva este acuerdo que hubo, y me alegra que él vuelva a su patria. Él también está llamado a seguir ejerciendo la libertad de prensa universal, la libertad de expresión universal, pero sobre la base también de respetar en ese sentido un punto sobre el cual ha aceptado responsabilidad criminal. Así que, Francisco, tenemos que seguir hablando, y muchas gracias por esto, y yo espero que también no estaba en agenda, pero es un tema internacional, y ojalá Países Bajos gane la Eurocopa que estamos disfrutando en la medida que las actividades lo permitan. Ya conoces mi cariño por Holanda. Doctor, ¿Holanda o Países Bajos? ¿Con qué se queda? Bueno, es que siempre, claro cómo es realmente, pero ¿con qué? Es que siempre se ha llamado Países Bajos, Netherlands, ¿verdad? Deutschland. Entonces, pero claro, el nombre popular ha sido Holanda, ¿verdad? Pero ahora ha habido, pues eso, una institucionalidad del Netherlands, ¿verdad? De Países Bajos, y rápido hay que explicarlo. ¿Por qué Países Bajos, verdad? Porque curiosamente, ¿verdad? La geografía del planeta, una parte significativa de Holanda está abajo del nivel del mar. Entonces, cuando uno llega al litoral, comienza a subir. Comienza a subir una pendiente, llega a la parte de las dunas, y después de atravesar las dunas, ve el mar, ¿verdad? Y por eso hay los primeros artistas plásticos tan famosos, ¿verdad? De Flandes y flamencos y holandeses,
¿verdad?, de la parte más significativa de los Países Bajos, que es Holanda, curiosamente hay muchas piezas de arte bellísimas que están dedicadas a las inundaciones, ¿verdad? Hay una famosa inundación del día de Santa Isabel que quedó memorable, ¿verdad?, trágica en la historia de los Países Bajos. Así que por eso también venga la aclaración del por qué Países Bajos y venga la aclaración que hoy son Países Bajos, pero para algunos veteranos pues nos cuesta lo que ya sabíamos institucionalizar, que son Países Bajos, y le seguiremos llamando Holanda y la naranja mecánica, que insisto, ojalá sea campeona de la Eurocopa. ¿Tiene con qué? Sí, ya merecemos también a lo que le vamos. No es que seamos holandeses, pero que le vamos a la selección de Holanda o de Países Bajos, que quedamos enamorados de diferentes épocas del fútbol. A mí me tocó la época de ese tridente genial de Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Van Basten. A usted le tocó otro, doctor. Por supuesto, pero curiosamente el único que ganó algo fue el tridente del que tú estás enamorado, porque la Eurocopa del 88, 89. Exactamente. Así que bueno, en medio de las tribulaciones, también un poco de fútbol es salud mental. Doctor, quiero agradecer quiero agradecerle que nos haya tenido la deferencia de aceptar nuestra invitación, de poder hablar con El Salvador, de darle luces de lo que realmente se está diciendo en el ámbito internacional, qué conviene y qué no conviene al país también después de asambleas, de reuniones, de esos encuentros que se puedan dar. Qué mejor que usted, que con mucha estima siempre lo hace para esta radio que siempre está a su disposición. Doctor Napoleón Campos, muchas gracias. Gracias, Francisco. El agradecido soy yo, para renovar la esperanza de que más temprano que tarde vamos a restaurar la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador. Saludos a las amigas y amigos de 106.9 esta mañana. Gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106.9. Viene Fran Durán con la máquina del tiempo a continuación. Mañana, 7 de la mañana, los espero por acá nuevamente. Para todos, muy buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A Primera Vista, con Francisco Gómez. Porque el interés, el compromiso, la voluntad de cuidar el medio ambiente es de todos. Conoce, aprende y diviértete en Verdes en la Calle con el Mago y sus invitados todos los martes y jueves de 9 a 10